Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios, no tiene sentido. Mata. Pocos lugares existen en el mundo con las condiciones biológicas y geográficas del departamento del Chocó. Con sus 46.000 kilómetros cuadrados de agua, selva, ríos y biodiversidad. La situación de violencia en el atrato se empieza a agudizar por allá en el año 96, cuando pues incursionan los grupos paramilitares por el Bajo Atrato, Río Sucio, y empiezan a subir y entran también por la zona carreteable Medellín-Quibdó. En 1996, que hay muchos retenes en el momento, muchos armados, por esos miedos nosotros no bajamos, así como bajamos anterior. En la zona del río Jiguamiandó se asesinaron por parte de los grupos paramilitares 53 personas. Había una población aproximada en esa cuenca de unas 5.000 personas, compuesta por 20 comunidades, y quedaron refugiadas en las montañas, refugiados en los bosques, aproximadamente 800 personas. Quiere decir que alrededor de 4.000 personas salieron de ese río, no han regresado. Se quemaron más de 100 casas, arrasadas totalmente. El año pasado, en mayo de 1998, en el río Murindó, fue arrasado, quemado totalmente el pueblo de Bartolo por los paramilitares. Fue muy traumático para nosotros, la gente que vivíamos a orillas del atrato, la situación de miedo, de zozobra, cada que veíamos una panga de los paramilitares, sí, porque había una que se llamaba Rumbo al Cielo, y cada que montaban a alguien a esa panga ya uno sabía que ese no lo volvía a ver. Y desde el año 1996, cuando comenzó la operación Génesis, y la posterior estabilización de las bases paramilitares en Río Sucio, Vigía del Fuerte y Bellavista. Y también con la posterior confrontación entre la guerrilla de las FARC, que ha hecho la toma de los pueblos de Vigía del Fuerte y Bellavista en el año 2000. Muchas veredas que contribuyen y que el único acceso es Bellavista. Acá está sobre el río Bojayá, tendríamos Corazón de Jesús, Calmanero, la Loma Bojayá, la playa de Cuya, Piedra Candela. Serían las comunidades que Más de 200 paramilitares habían retomado el control de la zona desde el 21 de abril del año 2002. Habían zarpado en 7 embarcaciones desde Turbo, Antioquia, y atravesaron Río Sucio, Chocó, 2 municipios fuertemente vigilados por la fuerza pública, pero donde no fueron conminados ni detenidos. A su paso por el municipio del Carmen del Darién, los paramilitares mataron a golpes y a tiros a 2 afrodescendientes. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo
antes de la ocurrencia de la masacre del pasado 2 de mayo de 2002, a través de una alerta temprana, informó al país y a las autoridades del riesgo que se cernía en contra de estas comunidades. Desafortunadamente, no hubo la atención suficiente que permitiera evitar la tragedia humanitaria más grande de la historia del conflicto armado en Colombia. Más de 30 indígenas en Vera murieron de enfermedades gastrointestinales y paludismo en los 2 meses siguientes a la masacre de Bojayá. Hasta la fecha, la situación de incertidumbre perdura. El Atrato es testigo de más de 1.200 personas que se han arrojado al río Atrato. El infierno de las armas se sumó a la cruz de la corrupción política y del abandono estatal, que también ha cobrado cientos de miles de muertos en el otro conflicto colombiano, el de la desigualdad socioeconómica. Aquí una parte que nosotros nos restringieron cuando incursionaron la autodefensa por este pueblo, por el Atrato, se nos racionó mucho la alimentación. Teníamos que ir a vigilar el fuerte, a mercar con 40.000 pesos mensuales por familia, entonces para nosotros era muy irrisorio. Las operaciones militares y paramilitares se montaron sobre la base de aniquilar a la guerrilla, pero lo que se demostró varios años después es que el interés principal fue desplazar a afrodescendientes e indígenas para apoderarse del territorio, rico en tierras aptas para la agricultura, para la explotación forestal, la minería y la biodiversidad principalmente. Eso nos va llevando a entender un poco por qué tanto despojo, por qué tanta guerra en nuestra región. Para el gobierno es más importante desarrollar sus políticas y sus grandes megaproyectos que garantizar la vida de nosotros los negros y las negras, los indígenas que habitamos en el Pacífico colombiano. En la masacre de Bojayá se transgredieron todos los parámetros de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pues fue un ataque leve e indiscriminado contra civiles, incluidos menores, a quienes los actores armados sometieron al fuego cruzado de una guerra sin límites. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de este, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. Sin embargo, el Estado colombiano no ha cumplido a cabalidad las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición de los hechos violatorios. Tampoco ha desplegado las condiciones necesarias para el establecimiento de la verdad y el ejercicio real de la justicia. En ese momento lo dijimos, que responsabilizábamos a la guerrilla de las FARC por su crimen de guerra, a los paramilitares por tomar a la población civil como escudo humano y responsabilizamos al Estado colombiano por su omisión al no repeler a los grupos paramilitares que salieron desde Turbo y pasaron por Río Sucio
y al no acatar las alertas tempranas que se le habían dirigido para prevenir esos lamentables hechos. Según él dice en su versión que ellos estaban cuidando a los campesinos y ellos lo estaban destruyendo. Mintió en la audiencia pasada y en esta todavía sigue con... Lo que queremos es que él diga la verdad. O sea, cuando llegó el ejército, llegó a nada. Y llegó el ejército a la cabeza del general Mario Montoya. Ahí está la escena del zapatico, donde él llora. O sea, que todo el mundo sabe que ese zapato pues, no estaba allá, él lo llevó. Los militares lo que hacen es sacar a los paramilitares, a los pocos que quedaban en el monte, y los presentaron de civiles, en vigía del fuerte. Aún más, lo más grave, saquear las casas de la gente de Bellavista y vestir a los paramilitares, vestirlos con su ropa. Existen aún muchas obligaciones estatales pendientes en materia de investigación y sanción. De todos los militares inicialmente investigados disciplinariamente, todos fueron absueltos, menos el teniente coronel Pulido Rojas, que solo fue suspendido del cargo por 90 días. Las investigaciones penales sobre la masacre han apuntado a la actuación exclusiva de las FARC bajo un acto doloso, excluyendo el papel activo de paramilitares y al menos omisivo de militares oficiales por los hechos posteriores al 7 de mayo. Perdió los 3 dedos del pie, le cayó una esquirla arriba en el muslo y por aquí, por esta parte, y le rajó todo esto. A pesar de la edad, un día charlando así me preguntó que si sus dedos le volvían a salir. Y yo no iba de acuerdo con la celebridad del Estado, que a los victimarios tengan que estarlos premiando. Y nosotros que estamos todos podridos aquí. El marido, por medio de eso, le mocharon las piernas. Entonces está él amputado sus 2 piernas, estoy yo con las piernas enfermas. ¿Cómo trabajamos para comprar los uniformes a los pelados? Y mientras que los hijos de los que los hicieron el daño a nosotros, que los tienen aquí, ellos sí están en casas bonitas, y nosotros ¿qué sufrimos? Estamos aquí montados en esta loma, aguantando hambre. Para nosotros es muy doloroso que nuestros muertos hayan quedado tirados en fosas comunes, o los huesos tirados sin ataúdes, sin que nosotros hayamos podido hacer los cantos, los rezos, los velorios que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Ante las obligaciones incumplidas del Estado en materia de investigación, sanción y reparación integral, existen actualmente algunas peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales se encuentran en trámite. Ver los muertos que hay unas personas que estaban así, unos sin cabezas y unos que no tenían manos, y pues eso me quedó en la mente y pues no quiero vivirlo más. Con ocasión de la masacre de Bojayá, se identificaron 3 actores con acciones violatorias al derecho internacional humanitario, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana de Derechos Humanos. Con las actuaciones de las AUC, se violaron obligaciones en relación con la protección a los bienes culturales y de culto. En tanto, este grupo, al margen de la ley, intentó ingresar a la iglesia de Bellavista y permaneció en las cercanías del templo, exponiendo a la población y al lugar de culto. Asimismo, son responsables de los desplazamientos masivos debido a los combates entre estos y la guerrilla de las FARC. Por otro lado, la guerrilla violó los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad, así como de inmunidad de la población civil. Este grupo efectuó un ataque con métodos que no permitían discriminar a la población civil, ocasionando la muerte de personas en medio de la confrontación. Cueste lo que cueste, si luchamos como chocuanos.